Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos 30 minutos le daremos cuenta de los sucesos más relevantes registrados a lo largo de la semana en las distintas instancias del Poder Judicial de la Federación. Damos la bienvenida a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Las entidades federativas no tienen facultades para imponer impuestos a tabaco, cerveza y aguamiel, determinó la Corte. Ministra Loretta Ortiz propone declarar infundada controversia del INAI por la omisión del Senado de designar a 3 comisionados. Pensiones buscan evitar el desamparo y garantizar subsistencia de familiares de trabajador o pensionado fallecido, determinó la segunda sala. Rechazan que las remuneraciones de las y los ministros violen la Constitución. Esta semana, el Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con los marcos normativos de los estados de Tamaulipas y Baja California. El Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de artículos de las leyes de Hacienda y de Ingresos de Tamaulipas para el ejercicio 2020 relativos a impuestos locales a bebidas alcohólicas y tabacos labrados. Respecto de los tabacos, por tratarse de una competencia exclusiva de la Federación para establecer contribuciones para su producción y consumo. De ahí que sí estamos ante una contribución al consumo de tabacos labrados. Entonces, los estados, como Tamaulipas en este caso, no pueden imponer impuestos locales a estos productos. Respecto de las bebidas alcohólicas, el Pleno invalidó un artículo de la Ley de Hacienda de Tamaulipas que establecía un concepto para este tipo de bebidas. Pues al ser genérica y sin ningún tipo de salvedad o excepción, se genera un impuesto al consumo de cerveza, aguamiel y productos para su fermentación, productos respecto de los cuales sí hay una reserva expresa en la Constitución Política del país. Al resolver otra controversia constitucional, el Pleno declaró válido el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal de Tamaulipas, que establece que los recursos que se recauden por el impuesto sobre la enajenación de bebidas con contenido alcohólico y tabacos labrados se distribuirán entre los municipios de ese estado. Pues el artículo impugnado no establece una contribución, ello ya que no contiene una previsión de hechos o situaciones jurídicas que tengan como consecuencia que los particulares deban efectuar el pago de una contribución. En el tercer asunto, el Pleno declaró improcedente por una parte e infundada por otra una controversia constitucional contra la ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California, entre otras razones porque esa ley fue abrogada por otro decreto. Declaró infundado que haya omisión del titular del Ejecutivo Federal de regular la internación de vehículos automotores de procedencia extranjera, así como de sancionar la circulación de aquellos que han sido introducidos al país de forma ilegal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Tribunal Constitucional también determinó que los órganos jurisdiccionales obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte no pueden desatender un criterio emitido por la propia Corte sobre la improcedencia de actos derivados de actos consentidos. Desde el primer momento en que fue publicada como jurisprudencia, se confirmó su carácter obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, además de que su vinculatoriedad se ha reconocido mediante la aplicación reiterada en diversos asuntos posteriores a su creación. La Corte también fijó como jurisprudencia que se puede desechar de plano una demanda de amparo si previamente fue admitida otra y está pendiente de resolución en el mismo órgano judicial, siempre que tenga identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados. Con este criterio se logra evitar la tramitación innecesaria de múltiples juicios con las notas de identidad señaladas y sin comprometer que el quejoso quede inaudito, pues al estar ambas demandas en conocimiento del mismo órgano jurisdiccional, la decisión sobre la improcedencia puede ser dictada en una mejor posición institucional y sin poner en riesgo que ambas demandas sean desechadas sobre la misma causal. En esa sesión, el Pleno de la Corte aprobó a 6 candidatas que continuarán en el proceso para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal.
a 6 candidatas que, conforme al criterio de las ministras y de los ministros, cuenten con los mayores méritos curriculares y con un perfil acorde con las funciones que realizan las magistradas de la Sala Regional Especializado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las 6 comparecerán ante el Pleno en la sesión pública de este lunes 10 de julio. La Corte dio a conocer el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf, con el que propone resolver la controversia que interpuso el INAI en contra del Senado de la República. Fue publicado el proyecto de resolución de la controversia constitucional promovida por el INAI contra el Senado de la República, en la que alega la omisión de designar a las 3 personas para ocupar las vacantes de comisionadas del instituto. La falta de comisionados ha impedido que el instituto pueda sesionar. La propuesta del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf es que el Senado ha actuado para realizar los nombramientos respectivos, por lo que se considera que no ha incurrido en una inactividad total dentro del procedimiento. Por ello, argumenta, no existe la omisión reclamada por el INAI. Primero, propone sobreseer la controversia respecto de la omisión del proceso para ocupar la vacante que generó el entonces comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, pues la demanda se presentó el 27 de marzo de 2023 y la vacante en cuestión comenzó el 1 de abril de 2023, por lo que al presentarla no existía tal vacante. Posteriormente, detalla las actuaciones del Senado una vez que se informó que 2 comisionados concluirían su mandato en marzo de 2022. Entre marzo y abril de ese año publicó la convocatoria y procedimiento de selección respectivos. Tras un mandato judicial, en marzo de 2023 fueron designadas 2 personas. Sin embargo, el presidente de la República objetó la designación, en contra de lo cual una de las personas designadas tramitó un amparo. Continuó el proceso de la designación de la otra persona, pero la propuesta no alcanzó la votación requerida. Por mandato judicial continuó el proceso de esa vacante. La actuación más reciente fue del 26 de junio pasado, con una reunión de la Comisión Permanente para discutir y votar el proyecto de decreto en el que se convocaba a la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario de sesiones, propuesta que no fue aprobada. De acuerdo con la lista de asuntos de la Corte, el Pleno resolverá esta controversia el próximo jueves 13 de julio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte rechazó que las remuneraciones de las y los ministros violen la Constitución. Explicó que el artículo 127 constitucional establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República, que debe incluir tanto lo que recibe en efectivo como en especie, sin que a la fecha exista un parámetro objetivo para determinarlo. Por ello, en 2019 declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que no se prevén parámetros objetivos que permitan asegurar el cumplimiento del artículo 127 constitucional, que es evitar el uso discrecional de las remuneraciones. Ante la falta de este criterio, resulta imposible saber cuándo y cómo se debe cumplir con dicho artículo. Por este motivo, ordenó al legislador modificar la ley para incluir dicho parámetro. Esta semana, las salas de la Corte resolvieron diversos asuntos relacionados con pensiones por orfandad y el Tren Maya. La segunda sala de la Corte amparó a un adolescente que reclamó la pensión por orfandad tras la muerte de su abuela, quien ejercía la patria potestad en su favor y de quien dependía económicamente desde la niñez. De acuerdo con la sala, la protección del derecho a la seguridad social debe considerar un concepto de familia amplio, pues la finalidad de la pensión ante la muerte de la persona trabajadora o pensionada es evitar el desamparo de los integrantes de la familia y garantizar su subsistencia. La primera sala estableció como jurisprudencia que procede el recurso de reclamación en contra del acuerdo del presidente de un tribunal colegiado de circuito que admite una demanda de amparo directo. Explicó que el recurso de reclamación tendría la finalidad de evitar el trámite de juicios de amparo directo que se desechen por haber causas notorias de improcedencia. En otro asunto, la primera sala determinó que la declaratoria del Tren Maya como obra de seguridad nacional por el Consejo de Seguridad Nacional no violó la suspensión concedida al INAI contra el acuerdo de 2021 por el que el Ejecutivo Federal consideró de interés público y seguridad nacional diversos proyectos y obras. Argumentó que la suspensión buscó evitar que la información fuese indebidamente catalogada como reservada, pero no prohibir que las autoridades pudieran definir alguna obra como de seguridad nacional.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y el INEGI dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023. En 2022 ingresaron 2.932 asuntos jurisdiccionales al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese periodo fueron resueltos 444 asuntos y 2.470 se enviaron a la primera o segunda sala. En comparación con 2021, se observó una disminución de 3.4% en el número de asuntos ingresados y un aumento de 13.3% en los asuntos resueltos. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal presentado por el INEGI, de los asuntos que resolvió el máximo tribunal, el 44.2% fueron amparos directos en revisión. En lo que respecta al personal, al cierre de 2022, el Poder Judicial Federal contó con 54.388 servidoras y servidores públicos, 3.624 adscritos a la Suprema Corte, 1.593 al Tribunal Electoral y 49.171 al Consejo de la Judicatura Federal. Del total, 51% son hombres y 49.9% mujeres. Vamos a una pausa y continuamos con más en Semanario Judicial. Al regresar, le contaremos la historia y tesoros documentales que guarda la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro. Gracias por continuar en Semanario Judicial. A continuación le presentamos un trabajo especial sobre el importante acervo histórico y jurisdiccional que resguarda la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro. Son las cúpulas y torres que custodian un inmueble con un pasado religioso que hoy es emblema de la justicia federal en Querétaro. El claustro donde actualmente se encuentra la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro fue parte del convento de Santa Clara, una de las casas de monjas más importantes de la época colonial, que en el año de 1607 mandó construir uno de los hijos del fundador de Querétaro, Fernando de Tapia, conocido como Conín. Hace todo el proceso y donaciones para que haya un convento de religiosas que van a ser las clarisas urbanistas, porque son de la reforma del Papa Urbano, y una de sus hijas va a tomar estado religioso, para lo cual se disponen los terrenos. Aquí tengo entendido que era donde las monjas tenían sus dormitorios, todo eso, ¿no? Aquí es donde ellas cohabitaban, había un huerto aquí atrás y cada quien tenía su acompañante, su dama, ¿no? De compañía, todo eso, y pues aquí es a donde hacían la vida de convento. El claustro sirvió de prisión para Josefa Ortiz de Domínguez en los inicios de la Guerra de Independencia. Con las leyes de reforma se llevó a cabo la exclaustración de las monjas clarisas y comenzó el desmantelamiento de este centro religioso. Durante el siglo XX, pues prácticamente va a haber en una parte de este claustro una pequeña escuela, después va a estar un partido político en algún tiempo, se va a usar como comodato para
la universidad del grupo de los cómicos de la legua. Hoy solo queda el templo principal y el claustro que el gobierno de Querétaro donó a la Suprema Corte. Ahí se instalaron algunos juzgados y tribunales federales para después ocuparlo como archivo de expedientes. La Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte llegó a Querétaro en 1999 y se estableció primero en el inmueble ubicado en Hidalgo número 44, en el centro de Querétaro. Ahí antiguamente era la Casa de la Cultura Jurídica, sin embargo, pues ya los espacios eran muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca, cuando se establecieron, se adquirieron 1,500 ejemplares por cada biblioteca en cada estado, ¿no? Cuando se abrió la casa había aproximadamente 9,800 ejemplares. Fue en agosto de 2016 cuando la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Querétaro abrió sus puertas en su actual sede, aquí en el claustro mayor del ex convento de Santa Clara. Donde antes había capillas y objetos religiosos, hoy hay una biblioteca con más de 29,000 ejemplares, un archivo histórico y aulas en las que se difunde el trabajo que realiza el Tribunal Constitucional de México. Común que la gente de a calle, que los ciudadanos que no están vinculados con el derecho, conozcan el quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Pero principalmente que conozcan en qué les beneficia a ellos, ¿no? Que las personas sepan el trabajo que está realizando la Suprema Corte para proteger sus derechos. Hoy la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro, que lleva el nombre del ministro Agapito Pozo Balbás, quien fue presidente de la Suprema Corte en 2 ocasiones, se mantiene como ventana del conocimiento jurídico y promoción de la cultura de la legalidad en ese estado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La jueza primero de distrito en el estado de Morelos, Nayeli López Guevara, concedió el amparo a 2 personas a quienes se les negó el registro de una menor a quien reconocían como su hija, decisión que sustentó en el interés superior de la niñez y para garantizar su derecho humano a la identidad protegido por el artículo 4 constitucional. Con ello ordenó dejar sin efectos el oficio con el que se negó el registro, así como inaplicar los artículos del Código Familiar del Estado de Morelos que resultaban discriminatorios y expedir la constancia de inexistencia de registro de nacimiento de la niña. La juzgadora determinó inaplicar las normas en cuestión y realizar una interpretación más favorable con el fin de autorizar el registro de la menor, pues la falta de identificación afectaba otros derechos de la niña, como el derecho a la nacionalidad, a la educación o a la salud, entre otros. Un grupo de niñas y niños consiguió un amparo para frenar la construcción de una plaza comercial que destruiría el parque en el que juegan en el estado de Morelos. Ustedes son niños y adolescentes que viven en la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca y la conocemos como CIVAC. Está en Jiutepec, Morelos, donde se encuentra el parque de su colonia. ¿Qué fue lo que ustedes pidieron? Bueno, ustedes pidieron que se detuviera la construcción de una plaza que harían en ese parque, por ser el lugar que ustedes utilizan para jugar, para pasear, para hacer ejercicio. Además, está cerca de sus casas, lo cual hace que si realizan construcciones en el ambiente, este se llene de polvo y al cortar árboles, pues ya no podemos respirar igual. Hace 2 años, padres de familia de la zona de CIVAC, Morelos, interpusieron amparos ante el Juzgado Quinto de Distrito en la entidad para evitar que el municipio devastara el Parque Venus. Este es el parque donde desde hace por lo menos medio siglo, infinidad de generaciones lo han disfrutado. Y ahí jugaron mis hijos, ahora mis nietos. Y hemos visto la devastación de que ha sido objeto por los diversos ayuntamientos de Jiutepec. Pues nada más esperamos que pues lo sigan respetando ya, que ya no lo afecten, que ya no le cambien el uso de suelo, porque el uso de suelo sigue siendo un parque urbano y es un uso de suelo especial.
que no se debe de tocar para construir. Hace unos días, la jueza quinto de distrito en Morelos concedió los amparos a los niños que los interpusieron a través de sus padres. ¿Qué decisión tomé? Bueno, ustedes tienen razón. El parque de la colonia Civac debe de tener una protección especial. Eso va a obligar a las autoridades a que antes de hacer cualquier construcción o cambio, se tomen las medidas necesarias para cuidarlo. Y ahora, a partir de que ya lo saben, todos ustedes se convierten en guardianes de ese parque y tienen las autoridades el deber de informarle a ustedes todo lo que van a realizar para que juntos, en común acuerdo, puedan decidir si modifican o si se realizan cambios o no. Yo quiero agradecer al Poder Judicial a través de las autoridades correspondientes por esta sentencia emitida y la trascendencia que da precisamente con los menores de edad. Le agradezco a su señoría esta sentencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Miguel Nila Cedillo. Y la independencia está en el ADN de los impartidores de justicia, afirmó el magistrado Edwin Noé García Baeza, al recordar que no es la primera vez que la Suprema Corte ha sido víctima de embates desde los poderes ejecutivo y legislativo por sus resoluciones. Recordó un caso registrado en 1857, cuando la Corte declaró inconstitucional el artículo 8 de la Ley de Amparo, que consideraba improcedente la apelación en negocios judiciales. Recurso interpuesto por un juez que fue inhabilitado por un año por no interpretar textualmente un artículo del Código Penal de Sinaloa, hecho por el que los ministros fueron acusados de ser adversarios del gobierno y de actuar de manera arbitraria. Quienes integraban la Corte en aquel entonces, en un posicionamiento institucional, emitieron un comunicado que contenía 5 puntos. Reafirmaban la independencia del Poder Judicial frente al Legislativo y al Poder Ejecutivo. Precisaron que el voto de mayoría de los ministros era la posición del cuerpo colegiado y no debería ser considerada como votos individuales. Sostuvieron la facultad de la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Rechazaron el derecho del Congreso para enjuiciar a los ministros en virtud de sus votos. Y finalmente sostuvieron la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley de Amparo. En otras noticias, la Defensoría Pública Federal dio a conocer que sus asesores lograron que se dictara sentencia absolutoria a 4 personas migrantes hondureñas a quienes se había procesado como presuntos responsables de un incendio ocurrido el 11 de mayo de 2019 en la estación migratoria de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en donde se encontraban alojadas 117 personas. Incendio en el que no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. Los presuntos responsables estuvieron 4 años en prisión preventiva hasta que la Defensoría intervino y logró que siguieran su proceso en libertad. La Defensoría presentó diversos medios de defensa y logró que el 19 de junio la jueza de enjuiciamiento absolviera a los migrantes. En el semanario judicial se publicaron jurisprudencias de la Suprema Corte, plenos regionales y tribunales colegiados de circuito. De la primera sala se publicaron 5 criterios que tienen que ver con la omisión de regular la asignación del gasto en publicidad, lo que atenta contra la libertad de expresión. Además de criterios en materia de acciones personales en juicios sucesorios, certificación de documentos bancarios, juicio sucesorio intestamentario y recurso de queja ante negativa de digitalizar constancias. De la segunda sala se difundieron 4 criterios en materia de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ante cancelación del pago de pensión a un trabajador de Telmex, además de criterios sobre competencia por materia, tramitación de recursos de amparo por vía electrónica y suspensión provisional de normas fiscales relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales digitales. De plenos regionales se publican 11 criterios, 9 jurisprudencias y 2 tesis aisladas, entre los que destacan asuntos en materia de pensión alimentaria y rescisión de relación de trabajo en Pemex.
De tribunales colegiados se publicaron 29 criterios, 2 jurisprudencias y 27 tesis aisladas, destacando asuntos en materia de pensión por concubinato, devolución de fondos para el retiro y excepciones al principio de definitividad, entre otros. Es momento de un corte y volvemos a Semanario Judicial. Más adelante, el Tribunal Electoral determinó que es improcedente queja por actos anticipados de campaña de aspirantes a defensores de la Cuarta Transformación. Continuamos con la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral analizó 2 recursos relacionados con el partido Morena y la designación del defensor de la Cuarta Transformación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedentes los juicios presentados por 2 diputados de Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo de Morena que estableció las reglas para elegir a su coordinador en defensa de la Cuarta Transformación. La propuesta de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso proponía dar legitimidad a los quejosos y confirmar el acuerdo de Morena. El acuerdo controvertido regula las etapas, requisitos y aspectos vinculados a la elección de un cargo de naturaleza partidista, sin que se tengan elementos para señalar que se trata de la posible designación de una precandidatura a un cargo de elección popular con una precampaña simulada. 3 de los magistrados votaron en contra del proyecto al determinar que los 2 diputados del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertorivsky, carecen de legitimación para presentar las impugnaciones. Los criterios del Tribunal Electoral siempre han sido que este tipo de actos solamente son impugnables por los militantes de ese propio partido. Los diputados Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertorivsky, si bien integran la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, no pueden actuar en su representación. Los magistrados explicaron que la vía correcta para impugnar este acuerdo es el procedimiento especial sancionador, el cual ya presentaron los diputados de Movimiento Ciudadano de manera paralela. Al final, con el voto de calidad del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, los 2 asuntos fueron declarados improcedentes. En otro asunto, por mayoría de votos, la Sala Superior confirmó la resolución del Consejo General del INE en la que no pudo determinar que el Partido Revolucionario Institucional hubiera recibido aportaciones de entes prohibidos para sus campañas locales en 2016, lo que se conoció como la Operación Zafiro. Si bien se justifica una primera etapa de que sí existe un desvío de recursos, no se justifica la conclusión en el sentido de que esos recursos se hubieran beneficiado o se hubieran dirigido hacia el Partido Revolucionario Institucional. El Tribunal Electoral también confirmó la decisión del Consejo General del INE que obliga a una radiodifusora indígena de Puebla a transmitir los spots de partidos políticos y autoridades electorales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Comisión de Quejas del INE determinó procedente dictar medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva para que los partidos que integran el llamado Frente Amplio por México y las personas que aspiran a ser la responsable de la construcción de dicho frente respeten los tiempos que marca la ley para llevar a cabo el procedimiento de selección de candidato.
pues podría actualizarse una violación al principio de equidad al proceso electoral federal próximo a iniciarse, y los conminó a evitar solicitar el voto a favor de un determinado partido o candidato. Antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal de Justicia TV. No se pierda este lunes la sesión del Pleno. En esta ocasión tienen previsto definir la terna que enviarán al Senado para designar a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Además, analizarán una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar diversos artículos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo Ramírez, quien agradece el favor de su atención. Hasta pronto.